¿Sabían que la mayoría de ataques informáticos no comienzan solo con un hacker escribiendo miles de líneas de códigos, sino con el simple clic de una persona? Un correo falso, una contraseña fácil, un enlace sospechoso pueden ser suficientes para comprometer información personal o corporativa. Muy buenos días, mi nombre es Sofía Lozano, estudiante de Administración de Empresas en la CUN, y el día de hoy les hablaré sobre los riesgos informáticos, sus principales amenazas y las medidas que podemos tomar para prevenirlos. Si nos ponemos a pensar un poco, prácticamente toda nuestra vida está conectada al Internet. Utilizamos el celular para hablar con nuestras familias, hacemos compras por Internet, revisamos nuestras cuentas bancarias, enviamos trabajos de la universidad, almacenamos fotografías, documentos, información muy importante en nuestro celular. Todo esto nos facilita muchísimo la vida, pero también hace que seamos un objetivo para personas que buscan robar información o afectar nuestros equipos. Para poder desarrollar mejor el tema, tenemos que entender qué es la seguridad informática. Como podemos observar, la seguridad informática tiene como objetivo principal la protección de la información y de los sistemas. Pero pues, ¿qué significa realmente esto? Significa que existen diferentes herramientas, tecnologías y también buenas prácticas que buscan evitar que personas no autorizadas puedan acceder, modificar o incluso destruir nuestra información. Pensemos, por ejemplo, en nuestro correo electrónico. Allí tenemos fotografías, documentos importantes, información de la universidad, incluso cuentas de bancos, redes sociales. Si alguien logra entrar sin nuestro permiso, podría cambiar nuestra contraseña, acceder a datos personales o utilizar información para cometer fraudes. Precisamente por eso existe la seguridad informática. Ahora bien, como también vemos en la diapositiva, la seguridad informática garantiza tres principios fundamentales. El primero es la confidencialidad. Esto quiere decir que solamente las personas autorizadas pueden acceder a determinada información. Por ejemplo, únicamente yo debería poder entrar a mi correo electrónico, a mi cuenta bancaria. Después de ello, encontramos la integridad. La integridad busca la información que permanezca exactamente igual a como fue creada, es decir, que nadie pueda modificarla sin una autorización previa. Imaginemos que en una empresa se guarda información de sus clientes. Un atacante cambia los datos y elimina algunos registros. Ahí claramente estaría afectando la integridad de esa información. Finalmente, encontramos la disponibilidad. Este principio significa que tanto la información como los sistemas deben estar disponibles realmente cuando los necesitamos. Por ejemplo, sería un problema muy grave que el sistema de un hospital dejara de funcionar durante una emergencia o que una plataforma bancaria estuviera fuera de servicio durante varias horas. En pocas palabras, la seguridad informática busca que nuestra información esté protegida, permanezca correcta y podamos acceder a ella cuando realmente lo necesitamos. Una vez entendemos qué es la seguridad informática, es momento de hablar sobre las principales amenazas informáticas. Como podemos observar en la diapositiva, existen diferentes formas mediante las cuales los ciberdelincuentes buscan afectar tanto a personas como a empresas. La primera amenaza que aparece es el malware. De eso hablaremos en un momento. También encontramos el phishing, que seguramente muchos hemos visto alguna vez sin darnos cuenta. Son todos esos correos o mensajes donde aparentemente un banco, una empresa o incluso una persona conocida nos pide ingresar a un enlace o entregar información personal. Otra amenaza muy importante es el robo de datos. Actualmente la información tiene muchísimo valor. Datos como nuestra identificación, las contraseñas, la información bancaria o incluso las fotografías personales pueden ser utilizadas para cometer fraudes y venderse ilegalmente. En la diapositiva también podemos observar el término hackers. Muchas veces pensamos que hacker siempre es un delincuente, pero realmente no es así. Existen hackers éticos que ayudan a las empresas a encontrar fallas de seguridad específicas antes de que sean aprovechadas por personas malintencionadas. Sin embargo, evidentemente también existen ciberdelincuentes que utilizan todos estos preciosos conocimientos para acceder de manera ilegal a sistemas informáticos. Después encontramos la ingeniería social.
Este punto me parece muy importante porque muchas veces el problema no está solamente en el computador o en el celular, sino también en nosotras las personas. Los atacantes estudian nuestro comportamiento y buscan engañarnos para que seamos nosotros mismos quienes entreguemos fácilmente la información. Finalmente aparecen los ataques a redes, cuyo objetivo es afectar la comunicación entre dispositivos o interrumpir el funcionamiento normal de una organización en específico. Como podemos ver, las amenazas son muy variadas y evolucionan constantemente, por lo que conocerlas es el primer paso para poderlas prevenir. Ahora sí, hablemos un poco más del malware, ya que es una de las amenazas más comunes dentro de la seguridad informática. La palabra malware proviene de la expresión en inglés malicious software, que significa software malicioso, es decir, cualquier programa que haya sido creado con la intención específica de causar daño o obtener información sin autorización. Como podemos observar, existen diferentes tipos. Encontramos primero los virus. Su funcionamiento es parecido a un virus biológico, ya que afecta a archivos, programas y luego comienza a propagarse cuando el usuario empieza a ejecutar esos archivos. Después encontramos los gusanos. A diferencia de los virus, los gusanos no necesitan que una persona haga algo para que se propague. Ellos mismos se distribuyen automáticamente por las redes, lo que hace que pueda afectar muchísimo más equipos en muy poco tiempo. Otro tipo muy conocido son los troyanos. Seguramente su nombre les suena familiar por la historia del caballo de Troya, pues funciona prácticamente igual. El programa parece seguro, útil, pero una vez lo instalamos, realmente lo estamos abriendo la puerta al atacante para que acceda a nuestro dispositivo. También encontramos el ransomware, considerado actualmente uno de los ataques más peligrosos. Este malware cifra todos los archivos del computador, posteriormente exige un pago para poderte devolver a ti el acceso. Incluso hospitales, universidades y grandes empresas han sido víctimas de este tipo de ataques. Finalmente está el spyware. Como su nombre lo indica, su función principal es espiar al usuario. Pueden recuperar información como contraseñas, historial de navegación, conversaciones o incluso datos bancarios, muchas veces sin que la persona se dé cuenta. Lo más preocupante es que la mayoría de los casos estos programas llegan a nuestros dispositivos por acciones muy comunes, como descargar archivos, desde páginas poco confiables, abrir enlaces sospechosos, instalar aplicaciones que no provienen de fuentes oficiales. Por eso es tan importante tener mucho cuidado con todo aquello que descargamos en Internet. Ahora pasemos a una de las amenazas más comunes y al mismo tiempo una de las más peligrosas, el phishing y la ingeniería social. ¿Por qué digo que es una de las más peligrosas? Porque aquí el objetivo principal no es atacar a un computador, sino engañar a las personas. El phishing consiste en hacerse pasar por una entidad o una persona de confianza para que la víctima entregue información confidencial, contraseñas, números de tarjetas o datos bancarios. Estoy 100% segura que muchos hemos recibido un correo diciendo algo como su cuenta será bloqueada si no actualiza sus datos o ingrese a este link para pagar la factura de tal servicio. El problema es que estos mensajes parecen completamente reales, copian logotipos, utilizan colores muy parecidos a las páginas oficiales o incluso imitan mucho la forma de escribir de las empresas. Si la persona no está prestando atención 24/7, puede terminar entregando su información sin darse cuenta. Muy relacionado a esto está la ingeniería social, aunque está un poco más allá. Aquí el atacante utiliza la psicología para poder manipular a las personas. Por ejemplo, puede llamar perfectamente haciéndose pasar por un funcionario del banco, por un técnico de soporte o incluso un compañero de trabajo. Su objetivo es generar confianza para que la víctima revele información que normalmente nunca compartiría. Aquí en Colombia, muy conocido como las llamadas de la cárcel, creo que de pronto les puede sonar. Eso nos demuestra que, por muy buenos que sean los sistemas de seguridad, el factor humano sigue siendo uno de los puntos más vulnerables que tenemos. Por eso es tan importante desconfiar de mensajes inesperados, verificar siempre la identidad de quien nos contacta, nunca compartir información sensible sin antes confirmar que realmente estamos hablando con una persona verdaderamente oficial. Espero que a este punto ya los haya atrapado con este tema tan
importante. Ahora sí, hablemos del robo y la filtración de información, un problema que afecta tanto a las personas como a las empresas. Hoy día la información vale muchísimo. De hecho, muchas veces tiene más valor que los equipos donde se encuentran almacenadas. Pensemos en todo lo que guardamos en nuestros dispositivos, sea celular, documentos personales, fotografías, información financiera, correos electrónicos, conversaciones privadas, incluso datos médicos. Si un ciberdelincuente logra acceder a esta información, puede utilizarla para cometer fraudes, realizar suplantaciones de identidad o vender esos datos a otras personas con fines ilegales. En el caso de las empresas, las consecuencias pueden ser todavía más graves. Una filtración de información puede exponer bases de datos de clientes, estrategias comerciales o información financiera confidencial. Además de las pérdidas económicas, la empresa puede enfrentar sanciones legales y poder perder la confianza de sus clientes, evidentemente. Por esta razón, proteger la información ya no es solamente un tema tecnológico, también es una responsabilidad que involucra a todos los usuarios que tienen acceso a estos datos. En los últimos años, los dispositivos móviles se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. Hoy prácticamente llevamos nuestra vida completa en un celular. Allí tenemos nuestras redes sociales, aplicaciones bancarias, fotografías, correos electrónicos, contactos, hasta documentos importantes. Por eso, cuando un atacante logra acceder a un teléfono móvil, puede obtener una enorme cantidad de información personal. Algunos ataques comienzan con la instalación de aplicaciones falsas o modificadas, que aparentemente funcionan de manera normal, como las APK, pero en realidad están recopilando información del usuario. También existen riesgos cuando nos conectamos a redes de Wi-Fi públicas que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. En algunos casos, un atacante puede interceptar la información que estamos enviando a través de esa red, como lo son las redes públicas, en los parques y demás. Por eso siempre es importante hacer caso cuando te dicen que cuando vayas a realizar pagos y demás, lo hagas con una red Wi-Fi de confianza. En los computadores ocurre algo similar. Descargar programas desde páginas desconocidas, conectar memorias USB de origen incierto o no mantener actualizado el sistema operativo puede facilitar la entrada de programas maliciosos. Todo esto demuestra que la seguridad de nuestros equipos depende tanto de las herramientas que utilizamos como de las decisiones que tomamos cada día. Ahora quiero hablar de algo que utilizamos prácticamente todos los días, las redes sociales y la navegación por Internet. Muchas veces pensamos que subir una fotografía, compartir información personal, no representaría ningún riesgo. Sin embargo, toda esta información puede ser utilizada por personas con mala intención. Tú nunca sabes qué persona está accediendo a tus redes sociales. Por ejemplo, cuando publicamos constantemente dónde estamos, ahora que se encuentra esta actualización en Instagram en la que puedes compartir 24/7 tu ubicación en tiempo real, los lugares que frecuentamos o incluso datos de nuestras familias, como las personas que tienen como costumbre subir fotos de menores de edad como algo normal porque son hijos, sobrinos, pero no sabemos esa persona que está detrás de la pantalla con qué intención está teniendo esa información. Estamos dejando una gran cantidad de información disponible para cualquier persona. Esa información puede facilitar casos de suplantación de identidad, estafas o ataques de ingeniería social. En cuanto a la navegación web, también debemos ser muy cuidadosos. No todas las páginas que encontramos en Internet son seguras. Algunas fueron creadas única y específicamente para engañar a los usuarios, hacer que descarguen archivos maliciosos o ingresen información confidencial. Una buena práctica es verificar siempre que el sitio web sea oficial, revisar que tengan una conexión segura y evitar descargas de archivos en páginas desconocidas. Definitivamente innecesario. En definitiva, navegar por Internet de forma segura no solamente depende del antivirus,
también depende del criterio que nosotros mismos tengamos al momento de decidir qué enlace abrir, qué información compartir y qué sitios específicamente visitar. Hasta ahora hemos hablado ya de las amenazas, pero también vale la pena preguntarnos qué pasa cuando una persona realmente es víctima de estos ataques. Las consecuencias pueden ser mucho más serias de lo que nosotros nos imaginamos. Una de las más comunes es el robo de dinero. Si un delincuente tiene acceso a una cuenta bancaria o a la billetera digital, o puede realizar transferencias, compras o incluso solicitar créditos utilizando la identidad de la víctima. También está el robo de identidad, que ocurre cuando alguien utiliza nuestros datos personales para hacerse pasar por nosotros. Esto puede generar problemas legales, financieros e incluso afectar nuestra propia reputación. Otra consecuencia es la pérdida de información importante. Imaginemos que un estudiante pierde absolutamente todos los trabajos del semestre por un ataque de un ransomware, o que una familia pierde todas las fotografías porque nunca hizo una copia de seguridad. Recuperar esta información no siempre es posible. Además del impacto económico, también existe un impacto emocional. Muchas personas sienten miedo, frustración, ansiedad después de ser víctimas de un ataque, especialmente cuando ven que su privacidad fue vulnerada. En otras palabras, un incidente de seguridad informática no solamente afecta un dispositivo, también puede afectar la tranquilidad económica y la vida cotidiana de las personas. Y bien, si para uno, como persona, un ataque ya representa un problema importantísimo, imaginémonos ahora lo que puede significar para una empresa. El primer impacto claramente es el económico. Una organización puede perder millones de pesos debido a la recuperación de sistemas, el pago de especialistas de ciberseguridad, la interrupción de sus servicios o incluso el pago de indemnizaciones cuando se ven comprometidos con los datos de sus clientes. Luego encontramos el impacto operativo. Muchas empresas dependen completamente de sus sistemas informáticos para funcionar. Si esos sistemas dejan de operar durante varias horas o incluso durante varios días, las actividades se detienen por completo, disminuye la productividad y se generan pérdidas importantísimas. Es como si esto le pasara, imagínense nada más, a una empresa de envíos. ¿Qué pasaría con toda la información que tú entregas? La tuya y la persona que recibe. Realmente es algo impactante. Finalmente existe el impacto reputacional, que muchas veces es la más difícil de recuperar. Cuando una empresa sufre una filtración de información, los clientes pueden perder la confianza y decidir utilizar los servicios de otra organización que les ofrezca mayor seguridad. Recuperar esa confianza puede tomar años o incluso en casos las consecuencias son tan graves que las empresas no logran superar el daño ocasionado por un ciberataque y tienen que dar por finalizado todos sus servicios. Todo esto demuestra que invertir en seguridad informática no debe ser solamente un gasto, no debe observarse de esa forma, sino como una gran inversión para proteger la continuidad del negocio y la confianza claramente de todos los usuarios. Ahora sí, después de conocer todos estos riesgos, seguramente surge una gran incógnita importante. ¿Qué podemos hacer para protegernos? La buena noticia es que existen muchas alternativas sencillas que pueden reducir considerablemente la posibilidad de sufrir un ataque. La primera es utilizar contraseñas seguras. Lo ideal es que sean largas, combinen letras, números, símbolos y además que sean diferentes en cada cuenta. Nada de número de cédula, nada de apellido, nada de el nombre del gato. Algo totalmente diferente. Otra medida muy recomendable es activar la autentificación en 2 pasos. De esta manera, aunque alguien descubra nuestra contraseña, todavía necesitará un segundo código para ingresar, que normalmente se envía siempre al número celular o al correo que tienes registrado.
También es fundamental mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones, ya que muchas actualizaciones corrigen fallas de seguridad que podrían ser aprovechadas por los atacantes. Otra muy buena práctica consiste en realizar copias de seguridad de la información. Es importantísimo. Así, si ocurre algún incidente, podremos recuperar nuestros archivos sin perder todo completamente por estos ciberdelincuentes. Además, debemos evitar descargar programas de páginas desconocidas. APK totalmente canceladas, abrir enlaces sospechosos o compartir información personal con personas que no conocemos. Es claro que en las organizaciones estas medidas deben complementarse con la capacitación de los empleados, políticas claras de seguridad, controles de acceso y planes de respuesta ante este tipo de incidentes. Al final, la mejor herramienta de seguridad sigue siendo un usuario bien informado, atento y consciente de los riesgos que existen en el entorno digital. Para finalizar esta presentación, me gustaría resaltar una idea muy importante. La tecnología hace parte de nuestra vida todos los días. Gracias a ella estudiamos, trabajamos, nos comunicamos y realizamos muchas actividades que antes requerían mucho más tiempo. Sin embargo, ese avance tecnológico también ha traído nuevos desafíos relacionados con la protección de nuestra información. A lo largo de esta exposición conocimos qué es la seguridad informática, entendimos cuáles son las principales amenazas como el malware, el phishing, la ingeniería social y el robo de información. Además de los riesgos presentes en los dispositivos móviles, en las redes sociales y en la navegación por Internet. También vimos que las consecuencias pueden afectar tanto a las personas como a las empresas, generando pérdidas económicas, interrupciones en actividades e incluso daños en la reputación que podrían llegar a ser irreparables. Pero más allá de conocer los riesgos, lo verdaderamente importante es comprender que muchos de estos ataques se pueden prevenir. Acciones tan simples como utilizar contraseñas seguras, mantener nuestros dispositivos actualizados, desconfiar de enlaces sospechosos y hacer copias de seguridad pueden marcar una gran diferencia. En conclusión, la seguridad informática no depende únicamente de los programas o de la tecnología, también depende de nuestras decisiones, de nuestros hábitos y del uso responsable que le damos a las herramientas digitales. Entre más informados estemos y más conscientes seamos de los riesgos, mayores serán las posibilidades de proteger nuestra información y de utilizar la tecnología de una forma muchísimo más segura. Muchísimas gracias por la atención prestada en este video netamente informativo y educativo.